Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 149 del curso de precálculo. Estamos derivando identidades hiperbólicas fundamentales y vamos a ver estas que vamos a derivar ahora. Vamos a tomar esta identidad hiperbólica fundamental que ya vimos, ¿verdad? Que dice que el coseno hiperbólico al cuadrado de t menos el seno hiperbólico al cuadrado de t es igual a 1. Y entonces vamos a tomar esa ecuación, ¿verdad? Que no es otra cosa que esa identidad hiperbólica fundamental, y vamos a multiplicar ambos lados por la ley de multiplicación de las igualdades por el recíproco del coseno hiperbólico cuadrado de t. Mire, bueno, pues cuando yo multiplique el coseno hiperbólico cuadrado de t por su recíproco, pues claramente, como siempre, un número por su recíproco da 1, menos, y entonces al multiplicar el seno hiperbólico cuadrado de t por 1 sobre el coseno hiperbólico cuadrado de t, yo podría escribir ese resultado de esta manera: el seno hiperbólico de t sobre el coseno hiperbólico de t, todo él al cuadrado, porque tanto el seno hiperbólico de t como el coseno hiperbólico de t van a estar al cuadrado. Así que puedo escribir esa fracción al cuadrado, ¿verdad? Que resulta, al cuadrar esto da eso, y al cuadrar esto da esto otro, ¿verdad? Y en el lado derecho, al multiplicar 1 por esto, pues va a dar esto mismo, que lo puedo escribir como 1 sobre el coseno hiperbólico de t, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Porque fíjense que 1 al cuadrado es t1, y el coseno hiperbólico de t al cuadrado da el coseno hiperbólico cuadrado de t, que es lo que teníamos ahí, ¿verdad? Y entonces recordamos que la definición de la tangente hiperbólica de cierto número es la división del seno hiperbólico de ese número entre el coseno hiperbólico de este número. O sea que esto será el 1 menos, y esto, como acabamos de decir, es la tangente hiperbólica de ese número t, que como está al cuadrado, pues sería la tangente hiperbólica cuadrada del número t. Y recordamos que la definición de la secante hiperbólica de un número t es el recíproco del coseno hiperbólico de ese número t. Así que esto que está aquí es la secante hiperbólica de t, que como está al cuadrado, pues da la secante hiperbólica cuadrada de t. Bien, y esta es otra identidad hiperbólica fundamental, que fíjense que tiene estas variantes. Primeramente, si yo paso esto acá, pasa positivo, y tendríamos secante hiperbólica cuadrada de t más tangente hiperbólica cuadrada de t es igual a 1, que lo escribimos así, ¿verdad? Por la ley simétrica de la igualdad, secante hiperbólica cuadrada de t más la tangente hiperbólica cuadrada de t es igual a ese 1 que está allá. Y de aquí también saco que la tangente hiperbólica cuadrada de t será igual a 1, y pasamos este término acá como menos secante hiperbólica cuadrada de t. Y ahí tenemos otra variante de esa identidad hiperbólica fundamental, que son también identidades hiperbólicas fundamentales. Si ahora yo vuelvo y tomo esta identidad hiperbólica, que recuerde que dice coseno hiperbólico cuadrado de t menos el seno hiperbólico cuadrado de t igual a 1, y lo multiplicamos ahora, en vez de por el recíproco del coseno hiperbólico cuadrado, por el recíproco del seno hiperbólico cuadrado de t, pues acá, al multiplicar coseno hiperbólico cuadrado de t por 1 sobre el seno hiperbólico cuadrado de t, lo podría escribir así: coseno hiperbólico de t entre el seno hiperbólico de t, todo ello al cuadrado, porque tanto el coseno hiperbólico de t como el seno hiperbólico de t están al cuadrado, ¿verdad? Así que lo podemos escribir así. Y claro, esto dará menos, y cuando multipliquemos este número, que es el seno hiperbólico cuadrado de t, por su recíproco, pues va a dar 1. Siempre que usted multiplique un número por su recíproco, va a dar 1. Y eso será igual a 1 por esto, dará esto mismo. Y esto lo puedo escribir como 1 sobre el seno hiperbólico de t, todo ello al cuadrado, porque fíjense que 1 al cuadrado del 1, y el seno hiperbólico de t al cuadrado da pues el seno hiperbólico cuadrado de t, ¿ok? Y fíjense que recordamos ahora que la definición de la función cotangente hiperbólica de un número es la división del coseno hiperbólico de ese número entre el seno hiperbólico de ese número. Así que esto que está aquí es la cotangente hiperbólica de ese número t, que como dice aquí que está cuadrado, pues es la cotangente hiperbólica cuadrada del número t, menos ese 1 igual a, y recordamos también que la definición de la cosecante hiperbólica de cierto número es el recíproco del seno hiperbólico de ese número. O sea que 1 sobre el seno hiperbólico de t es la cosecante hiperbólica de ese número t, que como dice aquí que está cuadrado, pues lo cuadramos, ¿verdad? Cosecante hiperbólica al cuadrado del número t. Y ahí tenemos otra identidad hiperbólica fundamental, que tiene las siguientes variantes. Primeramente, fíjense que yo podría, ¿verdad?, dejar esta cotangente hiperbólica cuadrada de t aquí y mover este término por transposición al lado izquierdo, y pasaría menos cosecante hiperbólica cuadrada de t, y también por transposición movemos este 1 al lado derecho y tenemos que salir igual a 1. Y ahí tenemos otra identidad hiperbólica fundamental, ¿verdad? Y de aquí yo saco que la cotangente hiperbólica de t, ¿verdad?, dejándolo solo, será igual a 1 más la cosecante hiperbólica cuadrada de t. Y ahí tenemos otra variante de esta identidad hiperbólica fundamental, que es otra identidad hiperbólica fundamental. Vamos a ver este teorema que dice las funciones hiperbólicas seno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica y cosecante hiperbólica son impares. Y recuerde que eso significa que si yo busco esas funciones de números negativos, esos negativos van a pasar al frente de la función.
O sea, el seno hiperbólico de negativo t es el negativo del seno hiperbólico de t. La tangente hiperbólica de negativo t es el negativo de la tangente hiperbólica de t. La cotangente hiperbólica de negativo t es el negativo de la cotangente hiperbólica de t. Y la cosecante hiperbólica de negativo t es el negativo de la cosecante hiperbólica de t. ¿Okay? Y el segundo teorema dice que las otras dos funciones hiperbólicas que quedan, que son el coseno hiperbólico y la secante hiperbólica, son funciones pares. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Que si busco el coseno hiperbólico de un número negativo t, es lo mismo que el coseno hiperbólico del número t. Y si busco la secante hiperbólica del negativo del número t, eso es lo mismo que la secante hiperbólica del número t. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la demostración del primero. Yo voy a demostrarle que la función seno hiperbólico es, como dice aquí, impar. ¿Okay? Y vamos a probar del segundo, esto que dice aquí, que el coseno hiperbólico de cierto número es una función par, o sea que el coseno hiperbólico de negativo t es lo mismo que el coseno hiperbólico de t. Bueno, ¿cómo haremos entonces para demostrar esto? Bueno, pues recordamos que el seno hiperbólico de cierto número, como en este caso el negativo t, por definición es e elevado a ese número, negativo t, menos e elevado al negativo de ese número, el negativo de negativo t, todo ello sobre 2. Así que esto será e elevado a la negativo t menos e elevado, y el negativo de negativo t es t. Y entonces ahora si yo aplico la ley de signos de una fracción, ¿verdad? Cambiando el signo al frente y arriba, pues ponemos negativo, y entonces al cambiarlo arriba, este término que es negativo pasa a ser positivo, e a la t, y este término que es positivo pasa a ser negativo, menos e a la negativo t sobre 2. Pero esto que está aquí es precisamente la definición del seno hiperbólico del número t, e elevado a la t menos e elevado al negativo de este número sobre 2. Así que esto será el negativo de lo que es el seno hiperbólico de t. Así que efectivamente hemos visto que el seno hiperbólico de negativo t, como dice el teorema, es el negativo del seno hiperbólico de t. Y ahí tenemos la demostración de que la función seno hiperbólica es una función impar, ¿verdad? Porque el signo de su número pasa al frente de la función. Para demostrar entonces que el coseno hiperbólico es una función par, pues tendremos que ver que el coseno hiperbólico de un número negativo t es lo mismo que el coseno hiperbólico de t. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, recordamos que la definición del coseno hiperbólico de cierto número, como en este caso el negativo t, es e a la ese número, que es negativo t, más e elevado al negativo de ese número, que es el negativo de negativo t, ¿verdad? Así que esto será e elevado a la negativo t más, y e elevado a la, y negativo de negativo t es lo mismo que t sobre 2. Entonces, como la suma es conmutativa, yo puedo escribir esto en la primera posición y esto en la segunda posición. O sea que esto se puede escribir como e a la t más e a la negativo t sobre 2. Pero esto que está aquí es precisamente la definición del coseno hiperbólico de cierto número t. E elevado a ese número t más e elevado al negativo de ese número t sobre 2. Así que esto que está aquí es el coseno hiperbólico de t. Así que efectivamente hemos visto, como dice el teorema, que el coseno hiperbólico de negativo t es lo mismo que el coseno hiperbólico de t. ¿Ok? Y ahí tenemos la demostración de que la función coseno hiperbólico es una función par. Bueno, falta demostrar que estas otras tres funciones son impares, ¿verdad? Y que esta otra función es par. Y eso se les deja a ustedes como un ejercicio que aparece en su libro, ¿ok? Pero se hace en forma parecida, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver este otro teorema, ¿no? Que tiene que ver con las fórmulas hiperbólicas, ¿ok? Fíjese que aquí hemos visto, ¿verdad? Las funciones hiperbólicas vimos que tenían cierto parecido con las funciones circulares. Hemos derivado aquí todas las funciones hiperbólicas fundamentales importantes y fíjese que tienen cierto parecido con las identidades circulares. Por ejemplo, miren, hay una identidad circular que dice que el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es 1. Y fíjense que hay una que dice que el coseno hiperbólico cuadrado de t menos el seno hiperbólico cuadrado de t, eso es lo que es 1. Hay un cierto parecido, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, que la tangente de t es el recíproco del coseno de la cotangente de t. Y hemos visto que la tangente hiperbólica de t es el recíproco de la cotangente hiperbólica de t. O sea que ahí hay todavía más parecido en esa identidad, entre esas identidades circulares y identidades hiperbólicas, ¿verdad? Bien, y tenemos también una que dice que la secante hiperbólica cuadrado la secante cuadrado de t más 1 daba la tangente cuadrado de t. Y aquí fíjense que lo que dice es que la secante cuadrado de t es
no es 1 más la tangente cuadrada de t, sino que la secante hiperbólica cuadrada de t es 1 menos la tangente hiperbólica cuadrada de t. O sea que también tiene cierto parecido con aquella identidad circular fundamental. Bueno, vamos a ver este teorema que son las fórmulas. Vamos a ver también que según habían fórmulas para funciones circulares o trigonométricas, hay fórmulas también para funciones hiperbólicas y tienen cierto parecido también, como usted va a ver. ¿Okay? Tal como habían fórmulas circulares o fórmulas trigonométricas, ¿verdad? Pues hay fórmulas hiperbólicas. Y recuerda que las fórmulas circulares o trigonométricas era como buscar el seno de una suma, el coseno de una suma, el seno de una recta, el coseno del doble de un número, la tangente de la mitad de un número, etcétera. ¿Se acuerdan? Esas son las fórmulas trigonométricas o circulares. Pues algo así vamos a buscar cuando estudiamos ahora las fórmulas hiperbólicas. Vamos a buscar la función hiperbólica de una suma, o la función hiperbólica de la mitad de un número, cosas así. Y dice el teorema así: sean x y h dos números reales, ¿verdad? X y y, perdón. X y y, dos números reales. Entonces, la primera fórmula dice cómo usted busca el seno hiperbólico de la suma de esos dos números, ¿verdad? Y dice que es el seno hiperbólico del primer número por el coseno hiperbólico del segundo más el coseno hiperbólico del primer número por el seno hiperbólico del segundo número, ¿ok? Y fíjense que esto se parece muchísimo, de hecho, a la fórmula trigonométrica que tenía que ver con el seno, no el seno hiperbólico, el seno circular o trigonométrico de la suma de dos números o dos ángulos, ¿verdad? El seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Pero aquí, en vez de ser seno en vez de ser seno hiperbólico, ¿verdad? O sea, en vez de ser seno circular, ahora va a ser seno hiperbólico, ¿ves? Fíjense que tiene el mismo patrón que la fórmula del seno circular de la suma de dos números, ¿ok? Bien, la definición de el coseno hiperbólico de la suma de dos números es el coseno hiperbólico del primero por el coseno hiperbólico del segundo más el seno hiperbólico del primero por el seno hiperbólico del segundo, ¿ok? Fíjense que aquí sí ya hay una diferencia, porque cuando teníamos que buscar el coseno circular de la suma de dos números era el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Aquí fíjense que muy parecido, pero en vez de ser unas rectas es una suma. Esta es exactamente virtualmente igual, ¿verdad? Pero aquí hay una pequeña diferencia, ¿ves? Tenemos el seno hiperbólico de dos veces un número, dice que es dos veces el seno hiperbólico de ese número por el coseno hiperbólico de ese número. Fíjense que aquí también hay un parecido virtualmente total entre el seno circular del doble de un número y el seno hiperbólico del doble de un número, porque el seno circular del doble de un número era dos veces el seno de ese número por el coseno de ese número. Ahora fíjense que el seno hiperbólico de dos veces un número es dos veces el seno hiperbólico de ese número por el coseno hiperbólico de ese número. Muy parecida o virtualmente igual a la fórmula de el seno del doble de un ángulo. Y finalmente el coseno hiperbólico cuadrado el coseno hiperbólico del doble de un número es el coseno hiperbólico cuadrado de ese número más el seno hiperbólico cuadrado de ese número. Fíjense que aquí también hay una diferencia, porque cuando teníamos el coseno circular o trigonométrico del doble de un número o ángulo era el coseno cuadrado de ese número o ángulo menos el seno cuadrado de ese número o ángulo. Ahora fíjense que es muy parecida, pero en vez de una recta hay una suma, ¿ves? Bueno, pues en la demostración de este teorema ya voy a demostrar las pruebas del 1
y del 3. ¿Okay? Claro, las otras dos se le piden a ustedes que las demuestren de ejercicio, ¿verdad? Y se hacen en forma muy parecida. Bueno, pues fíjense que voy a demostrar la primera. Una prueba un poco curiosa. En vez de yo encontrar que el seno hiperbólico de la suma de dos números es esto, voy a encontrar que esto que está aquí es el seno hiperbólico de la suma de dos números. Miren cómo hacemos. Seno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de y más el coseno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de y sería lo siguiente. Bueno, por definición, ¿cómo es el seno hiperbólico de cierto número? Pues el número de Euler, ¿verdad?, elevado a ese número, menos el número de Euler elevado al negativo de ese número sobre 2, por, y entonces el coseno hiperbólico de ese número y es e elevado a ese número y, más e elevado al negativo de ese y sobre 2. Y aquí sería más. Y el coseno hiperbólico de x será e elevado a ese número x, más e elevado al negativo de ese número x sobre 2, por, y el seno hiperbólico de y es e elevado a ese número y más, menos, en el caso del seno es menos, e elevado al negativo de ese número y sobre 2. ¿Ok? Bien, así que ahora vamos a multiplicar estas dos fracciones y multiplicar estas dos fracciones y lo que nos dé lo sumamos, ¿verdad? Al multiplicar esto por esto, fíjese que esto sería, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, e elevado, este por este primero, ¿verdad? Sería e elevado a la x más y. Luego multiplicamos este por este, ¿verdad? E elevado a la x más el negativo de y, que es lo mismo que x menos y. Entonces vendríamos este por este, que dará negativo menos, ¿verdad? E elevado a la y menos x, o menos x más y, ¿verdad? Vamos a poner menos x más y, para no cambiar el orden de los exponentes. Y este por este quedará menos e elevado a menos x y menos y, ¿ok? Todo esto sobre 2 por 2, 4. Más. Y entonces esta multiplicación, mire, sería e elevado a la x más y. Este por este, menos e elevado a la x menos y. Y entonces vendría este por este más e elevado a la x, y menos x más y. Y menos e elevado, perdón, este por este, este por este da menos, aquí da menos, entonces este por este da más, y este por este da menos e elevado a la menos x menos y, ¿verdad? Todo esto sobre 4, ¿verdad? 2 por 2, 4. Bien. Así que ahora fíjense que podemos hacer una sola fracción, ¿verdad?, con el denominador 4, que es el denominador de ambas. Es una suma de fracciones homogéneas, ¿verdad? Así es que esto será sobre 4, ¿verdad? Y ponemos todos esos términos, ¿verdad? E elevado a la x más y. Más e elevado a la x menos y. Menos e elevado a la menos x más y. Y menos e elevado a la menos x menos y, ¿ok? Y seguimos. Más, ¿verdad? E elevado a la x más y. Y seguimos por aquí. ¿Verdad? Recordamos que esa es toda. Vamos a poner este 4 por acá, ¿verdad? Porque todo esto sigue acá, ¿verdad? E elevado a la x más y. Menos e elevado a la x menos y. Más e elevado a la menos x más y. Y menos e elevado a la menos x menos y, ¿ok? Todo eso está sobre 4, ¿verdad? Entonces ahora vamos a fijarnos en los términos que hay arriba. Miren, e elevado a la x más y, por aquí hay otro e elevado a la x más y se están sumando, ¿verdad que sí? Así es que e elevado a la x más y más este otro e elevado a la x más y va a dar 2 elevado, 2e elevado a la x más y, ¿verdad? Porque hay uno aquí y otro aquí. Bien, así que vamos a marcarlos, ¿verdad? Que ya los combinamos. E elevado a la x menos y menos e elevado a la menos x menos y, esos se eliminan, ¿verdad que sí? Eso se elimina.
menos e elevado a la menos x más y más e elevado a la menos x más y también se eliminan. Entonces este que queda aquí y este que queda aquí no se elimina porque ambos son negativos, ¿verdad? Y sería menos e elevado a menos x más y menos e elevado a la menos x más y, pues sería menos 2 veces e elevado a la menos x más menos y. Todo esto sobre el denominador 4, ¿verdad? Y ahora fíjense que arriba ahí tenemos un factor común que es el 2. Y si lo sacamos tenemos 2 por e a la x más y menos, y aquí al sacar el 2 ya nos queda nada más que e elevado a la menos x menos y. Todo esto sobre ese 4, ¿verdad? Y aquí vemos que esto lo cancela con este 4 y nos queda e elevado a la x más y menos e elevado a la... Dice menos x menos y, como los dos son negativos puedo escribirlo así, menos paréntesis x más y, ¿verdad que sí? Sobre 2. Pero entonces, fíjense que esto sería e elevado a un número, que es x más y, menos e elevado a ese mismo número, ¿verdad? Pero negativo, sobre 2. Y esto es otra cosa que el seno, ¿verdad? Porque e elevado a algo menos e elevado a lo mismo, al negativo de ese mismo algo sobre 2, es el seno hiperbólico de este número que tenemos aquí, que aquí lo tenemos y aquí lo estamos buscando su negativo, ¿verdad? De x más y. Así que fíjense que hemos demostrado que efectivamente esto que está acá a la derecha de esa ecuación es igual a esto que está a la izquierda. Así que ahí está la demostración de esa fórmula, ¿ok? Fíjense, repito, que no la demostramos en esta dirección, o sea, no dijimos, vamos a ver lo que es seno de x más y encontrar que era esto, sino que analizamos qué es esto según la definición de lo que es el seno hiperbólico de cierto número y el coseno hiperbólico de cierto número, ¿verdad? Recordando que es e elevado a esas cosas, ¿verdad? Todo eso son cosas sobre 2. Simplificando encontramos que es el seno hiperbólico de x más y. ¿Okay? Bien, recordamos en este último paso, ¿verdad? Que e elevado a cierto número menos e elevado al negativo de ese número es el seno hiperbólico de ese número que tenemos aquí positivo y aquí negativo, ¿ok? Claro, y todo eso sobre 2. Eso es el seno hiperbólico de ese número x más y. Bueno, vamos a ver entonces la demostración del tercero, que dice cómo se busca el seno hiperbólico de 2x. Bueno, pues mira, el seno hiperbólico de 2x, yo lo puedo escribir así, seno hiperbólico de x más otro x, ¿verdad que sí? X más x de este 2x. Pero entonces aquí yo tengo el seno hiperbólico de una suma, que acabamos de ver que el seno hiperbólico de una suma es esto que está aquí. O sea, es el seno hiperbólico del primer número que es x por el coseno hiperbólico del segundo número, que aquí también es x, más el coseno hiperbólico del primer número, que aquí es x, por el coseno hiperbólico, por el seno hiperbólico, ¿no? Del segundo número, perdón, aquí es, del segundo número que aquí también es x, ¿verdad? Seno hiperbólico de este número. Así que esto lo puedo escribir así, seno hiperbólico de x más el coseno hiperbólico de x más, y aquí puedo cambiar esa multiplicación de orden, ¿verdad? Coseno hiperbólico, perdón, seno hiperbólico primero de x, y esto en segunda posición, ese primer factorial en segunda posición, coseno hiperbólico de x. Y notamos que estos dos términos son igualitos, ¿verdad? Y un seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x más el mismo da 2 veces el seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x. Y eso es precisamente lo que dice el teorema, ¿verdad? Que el seno hiperbólico de 2x es 2 veces el seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x, ¿ok? Y ahí tenemos la demostración, ¿verdad? Del primero y el tercero de ese teorema que nos dan unas fórmulas hiperbólicas, ¿ok? Vamos a ver ahora este otro, ¿verdad? Teorema, que dice así. Sea t un número real, entonces primero el coseno hiperbólico de la mitad de t es igual a la raíz cuadrada del coseno hiperbólico de t más 1
sobre 2. Y segundo, el seno hiperbólico de la mitad de t es más o menos la raíz cuadrada de el coseno hiperbólico de t menos 1 sobre 2. ¿Okay? Y tenemos esas fórmulas, ¿verdad? Hiperbólicas. Bueno, a la demostración. Bien. Para el primero, lo primero que sabemos es que tenemos esta identidad hiperbólica fundamental. Sabemos que 1 es igual a el coseno hiperbólico cuadrado de cierto número u menos el seno hiperbólico cuadrado de ese número u, donde u es un número real, ¿ok? Porque hay una identidad hiperbólica fundamental que dice que el coseno hiperbólico cuadrado de cierto número menos el seno hiperbólico cuadrado de cierto número es 1, ¿verdad? Muy bien. Por la parte 4 del teorema anterior, que dice el coseno hiperbólico del doble de un número, pues sabemos que el coseno hiperbólico del doble de u, por la parte, repetimos, perdón, esto es por una identidad hiperbólica fundamental que vimos ahorita, ¿verdad? De hecho, te dice que el coseno hiperbólico cuadrado de u menos el seno hiperbólico cuadrado de u es 1, ¿verdad? Pero aquí lo que hicimos es que decir 1 es igual a esto, ¿verdad? Por la parte 4, aquella del teorema anterior, ¿qué dice? Que el coseno hiperbólico del doble de un número, y vamos a coger ahora el doble del número u, es el coseno hiperbólico cuadrado de ese número, u, por el seno hiperbólico cuadrado, perdón, más, ¿verdad? Más el seno hiperbólico cuadrado de ese número u, ¿verdad? Pues ahora consideramos las dos ecuaciones anteriores, ¿ok? Esto que es una identidad hiperbólica fundamental y esto que es una fórmula hiperbólica, ¿verdad? Y escribimos primero este coseno hiperbólico de 2u es igual al coseno hiperbólico cuadrado de u más el seno hiperbólico cuadrado de u, y esta que dice que 1 es igual a el coseno hiperbólico cuadrado de u menos el seno hiperbólico cuadrado de u, ¿okay? Y si ahora yo sumo esas dos ecuaciones, ¿verdad? Los lados correspondientes, pues tenemos el coseno hiperbólico de 2u más 1 es igual a y acá al sumar estos se van, ¿verdad? Porque el seno hiperbólico cuadrado de u menos el seno hiperbólico cuadrado de u se eliminan, y al sumar estos dos que son igualitos, pues nos dará dos veces el coseno hiperbólico cuadrado de la u, ¿ok? Bien. Entonces, si yo ahora dejo que la u sea vamos a tratar de terminar con esta demostración, ¿ok? Para no dejarla guindando así al final de la lección 149. Si dejamos que ese número u sea la mitad del número t, entonces si yo multiplico en ambos lados por 2, tendremos que la t ser igual a 2 veces u, ¿verdad que sí? Bien, sustituyendo esto en 1, donde 1 va a ser esta ecuación que salió aquí, vamos a poner ese 1 por acá, ¿ok? Porque ya que aquí indicamos que estábamos sumando y para no poner el 1 por acá, pues lo pusimos acá. Sustituyendo esto en 1, tenemos que, vamos a ver, el coseno hiperbólico
de 2u, pero 2u va a ser t. Será igual a, y más 1 será igual a 2 veces el coseno hiperbólico cuadrado de u, pero u ¿quién es? T sobre 2. Y resolviendo para el coseno hiperbólico de t sobre 2, ¿verdad? Tenemos, bueno, pues eso sí que lo vamos a dejar para la siguiente lección, ¿verdad? Pero ya llegamos aquí a este punto bien importante. Nos vemos entonces en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Entonces.